Están entrando a la niebla espesa en el bosque oscuro. Dirección desde el inframundo por Juanma Florian. Locución Lobo Templario AC. Bienvenidos a la Hora del Lobo. Un espacio de misterio, conspiraciones, creepypastas y todo lo paranormal. Todos los martes desde las 9 de la noche, porque todos los martes son martes 13. Nuestro director ha hecho la amalgama de sustancias para poder crear la pócima perfecta para que todos ustedes puedan ingresar a la niebla espesa del bosque oscuro. Bienvenidos a la Hora del Lobo. ¿Quién les habla? El Lobo Templario AC, el Lobo. Esta noche estaremos haciendo un recorrido por Latinoamérica, escuchando historias paranormales de personas comunes y corrientes que han vivido casos que puede que muchos de nosotros también nos hayan pasado. Bueno, buenas noches a todos nuestros oyentes de esta su carretera paranormal, radiomotera.com, y a todos los salvajes que nos acompañan también en el canal de YouTube de Lobo Templario AC. Gracias por asistir de nuevo a esta cita de martes, porque todos los martes son martes 13. Noche fría en Bogotá, pues sí, no cambia el clima. 2 días de calor y de resto volvemos al agua. Esto es lo que estamos viviendo muchos países del Caribe por esta ola que nos está golpeando en este momento. Y también, por si no lo saben, porque estamos pasando una etapa donde la Tierra en su recorrido elíptico alrededor del Sol está en el punto más alejado de él. Pues para que lo sepamos. ¿Cómo están? ¿Qué ha pasado? Yo les cuento. Hemos llegado al penúltimo capítulo de esta temporada en La Hora del Lobo. Solo nos queda este capítulo y el capítulo final. Se nos acabó esta primera temporada. Por mi parte yo la he pasado muy bien y espero que todos ustedes, aparte de no dormir, también la hayan pasado muy bien. A final de este programa les voy a contar qué vamos a hacer para el capítulo final, para que todos participen y sigamos pasando bueno aquí en La Hora del Lobo. Antes de empezar, quiero que hagamos el trato que hacemos siempre. Si estás en tu moto, mete bien esos audífonos en esos oídos, súbele todo lo que puedas a ese celular y disponte a escuchar estas historias que hemos traído. Si estás en tu vehículo, en tu carro,
o si vas caminando, sube todo lo que puedas a tu equipo de audio para que quedes inmerso en todas estas historias. Y si vas en transporte público, ya saben, manos a los oídos para poder aislar todo el ruido que nos pueda molestar y poder ir acompañados a nuestros hogares o lugares de trabajo, dependiendo, con estas historias que les hemos querido traer a todos ustedes, con el grupo de investigación y con la participación de las personas que decidieron contarnos esto. Y no olvidemos a los de las casas, ya saben, subámosle a ese computador, subámosle a ese equipo de audio en el cual estamos escuchando este programa y apaguemos todas las luces. Y si te quieres sentar en la mitad del living, de la sala, con todas las luces apagadas y preferiblemente mirando al gato directamente a tus ojos, perfecto. Bueno, les cuento, hoy tenemos 3 historias de casos paranormales que nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Y lo bonito es que estamos recorriendo la punta, el centro y la punta de nuestro territorio latinoamericano, ya que tenemos historia mexicana, la punta norte de nuestro territorio latino, tenemos historia colombiana, la central, punto central, el ombligo de este territorio latino, y tenemos chilena, historia chilena, yéndonos a la punta sur de este territorio. Vamos a empezar aleatoriamente, vamos a escoger aquí y vamos a escuchar estas 3 historias que vienen muy interesantes, contadas por ustedes mismos. Y sin más dilación, comencemos. Bueno, y en este sorteo, pues vamos a empezar al contrario. Vamos a empezar Chile, Colombia, México. Vamos a subir desde el sur hasta el norte. Aquí hemos recibido el audio de una historia que ocurre en Rancagua, en el país de Chile. Es bastante interesante, nos dejó muy intrigados a todos cuando la escuchamos aquí y ahora se las vamos a entregar a ustedes. Por favor, suban ese volumen y entren y sumérjanse en esta historia de El Timbre en Chile. Comencemos. La historia del timbre de la familia Cayupe Arellano. Quien habla, mi nombre es Juan Carlos Cayupe Arellano. Quiero compartir con ustedes esta historia que marcó a toda nuestra familia hasta el día de hoy. Esto sucede en la ciudad de Rancagua, en el país de Chile. Comienza esta historia narrando la etapa de la salud de mi padre. Mis 2 padres estaban en vida. Pero en el año 1999 la salud de mi padre decae abruptamente. Mi padre fue militar. Después de haber jubilado, su vida siempre fue muy activa. Pero en ese año, 1999, producto de un estado de diabetes, su salud se complicó. Producto de esta situación, en las noches a veces él se veía un poquito más deteriorado en su salud. Y yo le dije, papá, te voy a colocar un timbre en el velador de tu habitación y el timbre lo voy a colocar en mi habitación para cuando tú me necesites, toca el timbre para yo poder venir a atenderte. Así fue como ese timbre se colocó y cada vez que él me necesitaba en el transcurso de la noche, me tocaba el timbre
y yo lo venía a atender. Así sucedió durante todo el año 1999. En cada ocasión que él me necesitaba en el transcurso de la noche, cuando necesitaba orinar, había que mudarlo también, yo lo venía a atender cuando él me tocaba el timbre. En el año 2000, año nuevo del año 2000, Rancagua, Chile, él falleció. Se fue en un estado de mucha paz. Y ahí comienza esta historia, la primera etapa de esta historia. Debido a de que a medida que pasa el tiempo, el timbre en las mismas horas en el transcurso de la noche vuelve nuevamente a sonar. Y no era mi madre la que tocaba el timbre sonaba misteriosamente. Yo cuando me levantaba, yo le preguntaba a mi madre, ¿para qué me tocaste el timbre? ¿Qué necesitas, mamá? Y ella me decía, yo no lo he tocado, y en un estado de temor, en un estado de intranquilidad y de angustia. Bueno, así fue como comienza la primera parte de esta historia, en la cual todos nos quedábamos perplejos y asombrados, porque si ella no tocaba el timbre, ¿quién estaba tocando el timbre? Hasta que después con los años nos acostumbramos un poco a ese proceso. La salud de mi madre era estable, bastante estable. Ella ya era mayor, era un adulto mayor. Pero cuando en el transcurso de los años, en verano del 2012, diciembre, enero del 2012, a la edad de 93 años, ahí ya también su salud empezó a decaer. Anterior a esa fecha, mi madre acostumbraba a orinar en el transcurso de la noche. Entonces, ella sí, yo cambié el timbre al lado de su velador, para el lado donde ella dormía. Cambié el interruptor. Y le dije, mamá, cuando tú me necesites, tócame el timbre. Entonces, en el transcurso de la noche, normalmente tipo 12 de la noche, cuando ella quería orinar, me tocaba el timbre, yo me levantaba, la venía a atender, la ayudaba, la sentaba en una chatita y ahí la esperaba y después la ayudaba a acostarse. Ese mismo suceso sucedía a las 5 de la mañana, en donde nuevamente le daban deseos de orinar, me tocaba el timbre y yo la venía a asistir. Y después a las 8 de la mañana. Esa era la rutina que teníamos, se desarrolló por muchos años. Ya en el promedio del verano del 2012, su cuadro de salud empezó a cambiar, empezó a entrar en un estado de ausencia, empezó a pasar dormida, y el 12 de febrero del 2012 ella falleció. Cuando ella fallece, se va en un estado de mucha paz y de tranquilidad. Ella siempre me dijo, cuando tú me necesites, yo te voy a venir a cuidar de la forma como tú me has cuidado a mí. Esas fueron palabras que quedaron pero profundamente grabadas en mi corazón. Siempre ella me decía, tú me cuidas, me acompañas, no me dejas sola, y cuando yo no esté, yo siempre te voy a cuidar y a toda la familia. Así fue como después del fallecimiento, al día siguiente, en donde ya se había desarrollado todo el proceso del funeral, estábamos compartiendo los últimos momentos a nivel de familia, compartiendo esta despedida de la madre. Estábamos tomando tecito a una hora de 11, estábamos todos, sus nietos, su familia cercana, estábamos en el living de nuestra casa, cuando abruptamente el timbre sonó. El timbre que estaba en su habitación que estaba vacía, pero el timbre sonó. Todos nos quedamos totalmente perplejos. Yo me paré, nos miramos todos, yo me paré, entré a la habitación y no había absolutamente nadie. En la cual era un sentimiento escalofriante, pero no de temor, pero era un sentimiento de asombro. Y a partir de ese momento volví al comedor y le dije, no hay nadie. Le dije a mis familiares. Me volví a sentar, seguimos compartiendo y el timbre volvió a sonar.
Ahí comienza una historia que duró un largo tiempo. Todos nuevamente nos quedamos asombrados. Así, en la noche, a las 12 de la noche, el timbre volvió a sonar y la habitación estaba vacía. A las 5 de la mañana, el timbre volvió a sonar y a las 8 de la mañana, el timbre volvió a sonar. Finalmente, yo siempre dije, bueno, es mi madre la que está tocando el timbre. Pero ella tenía un estado de preocupación de quedarse, de cuidar a la familia, de proteger a la familia, de acompañarla. Y yo entendía que era un sentimiento que no la dejaba partir en cierto aspecto. En esa preocupación de amor de abuela, de cuidar a sus seres queridos y de hacernos saber de que estaba ahí. Así fue como con el paso del tiempo, ese timbre siguió sonando más o menos en los mismos horarios. A medida que pasaron los meses, esto ya se fue transformando en un estado de intranquilidad a nivel familiar, porque a veces en ciertas ocasiones estábamos todos compartiendo un almuerzo o estábamos compartiendo una once y el timbre sonaba. Hasta que yo decidí, como una forma de que mi madre entendiera que tenía que partir, que tenía que seguir su camino, que todos estábamos bien, decidí desconectar ese timbre y corté los cables, saqué el timbre, saqué fotos. Porque cada vez que venía mi hermana, mis sobrinos, y a veces estábamos compartiendo a nivel familiar, el timbre sonaba. Yo sabía que era mi madre quien estaba queriendo expresar de que ella también estaba presente ahí. Por lo tanto, para evitar la intranquilidad de la familia, saqué el timbre, corté los cables, saqué el timbre de mi pieza, hice toda una desinstalación. Pero a pesar de todo ese suceso, a las 12 de la noche, a las 5 de la mañana y a las 8 de la mañana, el timbre siguió sonando. Ese timbre sonó durante un año después de su muerte. Y en un momento en que yo, en un profundo sentimiento de amor, le comunico: madre, parte, estamos bien, sigue tu camino, mi corazón está en paz. Entonces ese timbre dejó de sonar. Así a la fecha ya han pasado muchos años, pero ese timbre siguió sonando por muchos años. Este hecho paranormal que sucede en la ciudad de Rancagua, Chile, hasta el día de hoy yo lo recuerdo y todos en la familia lo recordamos, recordando a nuestros seres queridos, en la cual la muerte no es lo que nosotros pensamos, y cuando nuestros seres queridos parten, ellos siempre están ahí y buscan la forma para hacernos saber de que siempre están con nosotros. Esta es la historia del timbre de la familia Cayupe Arellano. Es un caso bastante interesante. Si se dan cuenta, no quisimos interrumpir ni hacer ningún tipo de comentario intermedio, ya que preferimos transportarnos a la historia y evaluar lo que puede suceder. Yo creo que en temas anteriores, cuando hemos hablado de psicofonías y de otros casos que hemos ya planteado en programas anteriores, siempre ha quedado eso en el aire. Familiares que al parecer no pueden partir porque quedan con algún grado de preocupación o porque quedan con algo pendiente en esta tierra. Yo no sé ustedes qué opinan. Yo les abro aquí la caja de comentarios en este momento aquí en la emisora o mañana en el podcast de Lobo Templario AC en YouTube, de que si a ustedes les han pasado casos similares,
Les cuento, a mí sí me pasaron casos similares también después del fallecimiento de mi abuelo y de mi abuela, sobre todo porque los veía en algún momento, tanto en sueños como la sensación de que estaban ahí conmigo. Es increíble cómo las relaciones o el apego que puede generar una relación amorosa, afectiva, puede trascender las líneas de lo normal a lo paranormal. Este caso nos demuestra que aunque seamos totalmente escépticos en muchas situaciones, definitivamente hay eventos que no podemos explicar y sobre todo con coincidencias que salen de cualquier tipo de estadística matemática, que evidentemente al tratar de evaluarlas no podemos encontrar una respuesta tan coherente o científica como quisiéramos esperar. Y este caso nos refleja que es uno de los que, a mi parecer, más tienen relevancia en comunicación directa luego del más allá. Les enviamos un gran agradecimiento a toda la familia Cayo Perellano por haber compartido esta historia. Y ahora ellos nos dan el preámbulo para pasar al siguiente caso. Vámonos a Colombia. Despidámonos de Rancagua, Chile. Muchísimas gracias. Continuemos. Sigue al Lobo en YouTube, Instagram y todas las redes como Lobo Templario AAC. Y si no, que os lleguen visitantes en la noche. Ahora venimos aquí con el siguiente caso que ocurre en Bogotá, Colombia. Aquí Juan Sebastián Ramírez nos trae algo bastante interesante y sobre todo con una reflexión que de pronto nos cala más de uno. Tampoco vamos a cortar este audio, lo queremos dejar completo para que podamos extractar lo que más podamos de todo esto que le sucedió y sobre todo la reflexión que entrega al final. Bueno, empecemos, escuchemos qué sucede en Bogotá, Colombia. Bueno, buenas noches, gracias Lobo por el espacio, por dejarnos ahí contar nuestras historias y un saludo ahí a todos los oyentes que están sintonizando ahorita la emisora. Bueno, yo les quiero contar un par de experiencias que he tenido con lo paranormal, que yo siento que es algo que es recurrente en todas las personas, solo que a veces como que uno no decide tener esa sensibilidad de reconocer que eso está pasando o simplemente como que lo ignora o no cree en ello. Pero pues yo sí tengo un par de experiencias que me pasó. Más que todo es por empezar a trabajar esa sensibilidad. Lo que pasa luego es que yo hace un par de años, hace como unos 3 años, yo estaba muy metido en practicar artes marciales, ¿sí? Por la línea del Kung Fu, y pues ahí no solo es un trabajo del cuerpo, sino también se trabaja la mente y sobre todo el alma. Entonces hay un tema muy profundo acerca de lo que es la meditación, de los puntos de chakra, de conectar energéticamente con el cuerpo, y así uno va practicando el arte marcial, ¿sí? Pues lo que pasa es que cuando yo empecé a hacer eso, empecé realmente a sentir cambios. ¿Cambios cómo? Me empecé a sentir más vital y demás, y la meditación a mí realmente me calmaba. Además que en ese periodo de mi vida, pues yo tenía como muchos problemas emocionales en la universidad, en mi vida amorosa y demás cosas. Entonces, la meditación fue lo mejor a lo que yo pude recurrir. Lo que pasa es que a partir de esa meditación que yo tenía ahí, como que a uno le enseñan a abrir puertas de una forma de pronto un poco inconsciente, uno como novato. Entonces, claro, yo empezando a meditar, no me daba cuenta que la meditación son como portales energéticos, y eso es algo que aprendí.
Porque una vez que yo estaba muy frustrado, empecé a meditar como a la medianoche, escuchando estos monjes tibetanos con sus bongs y todas esas cosas que son como esas ollas de agua que cuando las golpeas hacen como pum, y yo estaba meditando como a medianoche. A partir de eso yo estaba desesperado y medité teniendo el peor sentimiento que uno puede tener, ¿sí? Que es o rabia o miedo, y yo tenía las dos, ¿sí? Estaba pasando por un problema duro y empecé a meditar a medianoche. Y cuando yo estaba meditando ahí a medianoche, empecé a tener las posturas, estaba totalmente a oscuras mientras escuchaba ese sonido. Y yo empecé a escuchar muchas voces, pero yo me dejaba ir, era por mi ira. Pero cada vez escuchaba más voces como a lo lejos. Y las escuchaba como si yo estuviera debajo de una piscina y ellos estuvieran afuera. Entonces como que no escuchaba bien, sino todo era como frecuencias muy bajas. El caso es que cada vez que empecé a meditar más y me empezaba a meter más profundamente en este estado, digámosle zen, empecé a escuchar cada vez un poco más claro estas voces, pero no era legible, se escuchaba como no sé si me hago entender. Empecé a escucharlo cada vez más claro y yo era diciendo, juepucha, quiero escuchar esto. Y yo empecé a tener miedo, pero yo dije, no, tal vez estoy conectando con Dios, ¿sí? Y yo dije, no, ¿será Él? Pues si es Él, yo lo quiero escuchar porque es que realmente esa carga energética que sentía en el cuerpo era muy alta. Lo sentía en toda la espina dorsal, lo sentía en la nuca, sentía corrientazos. Yo dije, no, yo lo quiero escuchar. Pero cada vez que yo le estaba prestando atención, escuché mi nombre. Era lo único legible, lo audible, que fue como Sebastián. Y cuando yo escuché eso sentí pánico. Yo dudé, yo dije, no, esto no puede ser Dios. Y cuando empecé así a dudar, empecé a sentir miedo. Pero cuando empecé a sentir miedo y fui consciente de mi cuerpo, yo sentí que en ese cuarto yo no estaba solo. No sé si me hago entender, estaba tan profundo metido en la meditación que había perdido la noción de mi cuerpo como tal. Y cuando otra vez volví a ser consciente de que yo estoy en mi cuarto en la noche, sí, tengo audífonos puestos, no me sentía acompañado, sentía una presencia al lado y no me sentía tranquilo. Y empecé a sentir miedo. Y cuando sentí miedo yo dije, no, juepucha, ya tengo que dejar de meditar. Pero era tanto el miedo que yo sentía, era como si yo tuviera a alguien frente a frente, que quedan como pequeños centímetros antes de tocarnos, ahí al frente mío. Yo estaba diciendo como que no, yo no soy capaz de abrir los ojos. Y cuando otra vez volví a estar como en un estado zen, otra vez como tratar de meditar para no dejarme asustar, otra vez volví a escuchar voces, pero me volvió a dar pánico. Y cuando ya me dio pánico, ya me desconcentré totalmente, ya lo que yo tenía era los ojos cerrados y yo estaba sentado en mitad de mi cuarto a la medianoche, sintiendo que había alguien enfrente mío. Y a mí me daba pánico, pero pánico abrir los ojos. El caso es que cuando me decidí a prender la luz y demás, yo sentí una carga pesadísima en ese cuarto. Y yo no le presté mucha atención después del tiempo. Pero pues a partir de todo este contexto que les doy, que yo siento que fue el ocasionante, yo nunca había sufrido, digamos, de una parálisis de sueño tan exagerada como fue la que viví. Porque una vez yo tengo un problema de que yo no cierro muy bien los ojos a la hora de dormir, los dejo un poco entreabiertos, yo alcanzo a ver un poco el espacio, entonces a veces los sueños se me combinan con la imagen que yo tengo antes de dormir, ¿sí? Que es por no cerrarme los ojos así mucho, es un poco. El caso es que yo estaba durmiendo en la tarde, era en la tarde, y yo me quedé viendo una esquina de mi cuarto. Y en mitad de mi parálisis de sueño yo sentí parálisis y ya me había pasado una que otra vez, pero de forma muy leve, nada fuera de lo normal. El caso es que esta parálisis era extrema y era tal el punto de quietud que empecé a sentir una presión en el pecho. Y cuando yo sentí una presión en el pecho dije, no, me tengo que dejar dormir pues para superar esto. Pero el caso es que cuando empecé a pensar eso, yo vi que en la esquina, allá donde yo me quedé viendo en la posición de mi cuerpo, vi como un ente gris, sí, una especie de gárgola, no mayor, yo diría que a 1.40, 1.30, no era muy grande, que estaban parados en toda la esquina viéndome. Y era gris, era flaquito, era como los zombies de Soy Leyenda, diría yo. Y pues claro, uno se asusta en el sueño, pero no le presté mayor atención. Y cuando sentí presión en el pecho, de un momento a otro yo lo sentí y lo veía encima mío. Y sentía, o sea, sentía su peso encima mío y la parálisis no me dejaba hacer absolutamente nada. El caso es que yo empecé a desesperarme y lo que procede a hacer este ente es que con sus manos me agarra los dientes.
los dientes de al frente, los ratones, y me los empieza a jalar. Me los empieza a jalar durísimo y yo empiezo a sentir que me duele mucho la boca y era desesperante la forma en que era agonizante, la forma en que me jalaba sus dientes y yo intentaba moverme, intentaba hacer sonidos y yo lo único que intentaba hacer era llamar como a mi familia para que entrara al cuarto y me despertara y yo me escuchaba en el sueño como yo hacía sonidos en la vida real, me escuchaba haciendo esos tipos de sonidos que uno emite cuando tiene pesadillas. Y el caso es que no me pudieron despertar y cuando me levanté amanecí con dolor en los dientes. Y pues a mí eso nunca me había pasado. Y era una presencia que me estaba acompañando en ese cuarto sin yo haberla invitado, sin haber hecho mayor cosa. Pero como les digo, yo lo relaciono con esa meditación mal hecha. El caso es que después de un tiempo, pasaron como que 20 días, volví a tener un sueño y siempre me atacaban, era al mediodía en el día, ¿sí? Y otra vez volví a dormir en la tarde un poco, a tomar una siesta. Y cuando estaba acostado volví a sentir exactamente lo mismo, vi exactamente la misma presencia y otra vez la tenía encima del pecho y otra vez me estaba intentando jalar los dientes. Pero esta vez tenía como más fuerza, esta vez lo veía como más claro, tenía más color, seguía siendo grisáceo pero lo veía con más textura, por decirlo así. Y me intentaba jalar los dientes. Y no lo lograba, o sea, no lo lograba sacar, pero les aseguro que cuando yo me levantaba sí sentía un dolor en las encías. Uno diría que es por la sugestión, pero pues yo sentía incomodidad. El caso a lo que voy con la historia es que a veces uno está invocando cosas de una forma inocente, pero el mero hecho de uno hacerlo sin ser consciente de uno no lo exime. Entonces yo siento que ese tema paranormal y de las energías sí es muy palpable y más que todo se vuelve más evidente con estas personas que empiezan a trabajar su sensibilidad, y yo siento que las personas que trabajan su sensibilidad a lo espiritual se vuelven como un foco más interesante para estos entes, porque cuando antes no me interesaban estos temas, ese tipo de cosas eran muy leves, lo paranormal, uno lo ignoraba, no pasaba gran cosa, y cuando empecé a trabajar esto incrementó de una forma absurda. El caso es que, bueno, para concluirles la historia y no robarle más tiempo en el programa, aprendí a cerrar una correcta meditación, porque cuando uno medita está abriendo muchos canales, muchas puertas, y es como un foco, una puerta, valga la redundancia, para todos estos entes, y se vuelve muy llamativo. Yo creo que todas estas películas que hablan de que hay que tener mucho cuidado con el desdoblamiento, que a uno le quieren quitar el cuerpo, yo creo que eso es totalmente real, y uno se está exponiendo constantemente. Entonces pues nada, si ya terminando de contar mi historia y a modo de conclusión es que tengan cuidado con este tema espiritual. No hay que tomárselo tan a la ligera y hay que hacerlo con un debido acompañamiento de alguien, un experto que te aconseje, un guía que te pueda encaminar en lo que hay que hacer, porque uno estando solo, trabajando con estas energías, efectivamente es vulnerable. Y ya, a día de hoy, pues ya afortunadamente aprendí a trabajar ese tipo de cosas y ya no sufro con este ente, pero sí lo tuve encima por lo menos unos 6 meses por andar con ira y abriendo puertas cada vez que yo meditaba. Pues eso, Lobito, muchas gracias ahí por escuchar mi historia. Espero pues les guste y estamos hablando en una próxima ocasión. Un saludo a todos. Interesante caso, como lo pueden haber evaluado. Él toca varios temas que me parecen de altísima relevancia. Así como vimos en programas anteriores que jugar con la Ouija no era lo mejor y que podían generar o abrir puertas para que entidades se pegaran a la persona que estaba manipulando la Ouija, Sebastián nos abre un tema muy interesante, y es que la meditación sin un conocimiento fuerte o tratar de generar desdoblamientos sin ningún conocimiento previo o por lo menos una guía anticipada puede dejarlos en unos limbos que permitirían el ingreso, por lo menos la interacción con entidades que
en la gran mayoría de los casos, no son nada amigables. Muchas personas, de alguna forma irresponsable, ya sea por falta de conocimiento o al contrario, porque tienen algo de conocimiento y creen en medio de la prepotencia que le genera a uno, me incluyo, saber algo sobre algún tema y creer que ya lo maneja, se están exponiendo a situaciones que definitivamente pueden empezar a perjudicar el cotidiano vivir. Sebastián lo manifiesta, y no solo eso, lo que más me impacta es poder haber visto y haber tenido una interacción física con la entidad, cuando hablaba de esta gárgola, de este ser que él sentía físicamente daño en sus dientes. Lo que yo les traigo en la historia de Sebastián es que definitivamente antes de empezar a hacer este tipo de ejercicios se tenga una guía profesional o previa realmente seria. Yo he escuchado a muchas personas en muchas conversaciones que hablan o se ufanan de que generan desdoblamientos de una forma muy sencilla, y definitivamente lo que se está tomando es un riesgo altísimo, porque no solo pueden quedar desprendidos del alma de su cuerpo, si lo habláramos así, sino que también, como en algunos casos, que si ustedes quieren los evaluaremos en programas futuros, ya no pueden regresar a su cuerpo, y ese cuerpo es tomado por otra entidad. O en otros casos, que vuelven a su cuerpo, pero ya no están solos, están acompañados. Entonces, este tipo de situaciones tienen que tener bastante cuidado cuando se vayan a realizar. No confundamos el desdoblamiento con la meditación. Otra cosa que les quería decir, la meditación es la primera fase antes del desdoblamiento. Y la meditación sí es una práctica que incluso yo la hago, pero antes de generar o tratar de abrir ese tipo de portales. La meditación bien llevada lo que está generando es un canal de introspección, de evaluación interna, de conexión con uno mismo antes de que sea hacia afuera. Eso es algo que nos confunden cuando tocan este tipo de temas. La verdadera meditación es hacia adentro, no hacia afuera. Es un tema que de verdad, ya que lo estoy tocando, de verdad que lo vamos a poner aquí en mesa para poderlo profundizar en otro programa. Un abrazo grande para Sebastián, gracias por tus saludos, y también te mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de La Hora del Lobo. Ahora vámonos para el norte, vamos a ver qué nos cuentan nuestros hermanos de México. Déjanos tu opinión en el video de YouTube o en el Instagram de Nuevo Templario AC para tertuliar de temas que te interesen, así como los saludos para el siguiente programa. Solo aquí, en Radio Motera, la carretera de lo paranormal. Hemos llegado aquí entonces a México. Esto sucede en Jalisco, donde este audio es enviado por un hermano de carretera, es enviado por otro motero, desde esas tierras hermosas de Pirámides, el Chile y la Ranchera. Vamos a escuchar qué nos cuenta en su historia, que también toca un tema muy interesante, y es cuando instalaciones quedan cargadas energéticamente. Pero escuchemos lo mejor de él. Vamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi relato es desde Guadalajara, Jalisco, México. Esto me pasó cuando yo tenía alrededor de los 3 años, en casa de mi abuela.
La casa de mi abuela estaba ubicada muy cerca del centro histórico de Guadalajara. Era de las casonas viejas que tienen ya mucho tiempo en el centro histórico. Esa casa era una casa demasiado grande. Esa casa, de hecho, ahí en los vecinos, antes de cambiarse mi abuelita en esa casa, le decían que era la casa del diablo. Nadie, no sabía mi abuelita el porqué del motivo de que le decían así a esa casa. Yo tenía aproximadamente 3 años y esa casa, el tipo de casa, de casona, esas acostumbran tener la cocina en el centro de la casa. Al fondo tenía un corral, un patio muy grande, tenía muchos cuartos, unos lavaderos, pero en el centro de la casa estaba ubicada la cocina. Yo tenía la costumbre de meterme a jugar abajo de la mesa. Y en una ocasión, aún recuerdo bien esa situación. Fue la primera vez que tuve algo extraño, algo paranormal en mi vida. Fue la primera vez. En esa ocasión yo estaba jugando, levanto el mantel de la mesa, me quiero meter abajo de la mesa y veo que aparece un señor, un viejito, de la cintura hacia arriba, a nivel del suelo. Era una figura traslúcida, se alcanzaba a transparentar. Tenía un sombrero vaquero, tenía el pelo canoso, nunca le pude ver la cara porque estaba agachado. Tenía una chamarra gris y pues en esa época los botones se usaban, se llaman tarugos, son unos botones largos. Recuerdo que yo me metí al momento de verlo. Esta entidad me dijo: quítate de ahí. Yo me levanto, corro asustado y le empiezo a comentar a mi abuelita que había un viejito abajo de la mesa. Y mi abuelita decía que no había nada. Sí, hay un viejito abajo de la mesa, Pues se asomaron y no había nada. Yo le decía que era un señor que traía una chamarra gris, un sombrero gris, y tenía como unas balas en la chamarra, que eran los botones que se le dicen tarugos de la época. Yo duré 3 días sin comer y sin hablar por el impacto y por el susto. Pues me decían que fuéramos a comer o a cenar en la cocina, y yo no quería porque decía que se me iba a aparecer el viejito. En esta casa nos sucedieron muchas actividades, muchas cosas. Ahí vivía mi abuelita, vivían 4 de mis tíos. En una ocasión también, en el corral había un cuarto donde un tío mío dormía. Él tenía una grabadora, ya hace muchos años tenía una grabadorcita, y él no le gustaba que nos metiéramos nosotros a jugar a su cuarto. Así es que dejaba la puerta del cuarto cerrada con llave. En una ocasión, mi abuelita pasa por su cuarto y empieza a escuchar que la grabadora está encendida. Está la música fuerte, todo lo que da. Y pues mi abuelita dice: ay, este muchacho ya dejó la grabadora prendida y la luz, se va a gastar la luz. Y se enojó. Para eso, pues ya mi abuelita, pues así dejó eso, siguió haciendo sus actividades. Y cuando llega mi tío en la noche de trabajar, pues mi abuelita estaba muy enojada porque pues había dejado la grabadora encendida.
pues se levanta mi abuelita y va a regañar a mi tío, y pues le dije a mi tío que por qué dejó la grabadora prendida, que todo el día estuvo sonando la grabadora y que se va a gastar la luz y que no está tan barata. Total que mi tío dice, no, es que pues yo la grabadora no la tengo prendida, no la dejé prendida. Sí, como no, todo el día ahí pasaba por tu cuarto y estaba el ruidazo. Y, no, mire, venga. Entonces se van al cuarto de mi tío, abren el cuarto y pues la sorpresa era que la grabadora estaba desconectada y pues no sonaba nada. Y le dijo mi tío, pues vea, es que yo siempre desconecto la grabadora por lo mismo, para que no esté gastando luz, y pues yo siempre la desconecto. Y pues mi abuelita se quedó de, pero es que todo el día estuvo sonando, todo el día se escuchaba tu grabadora dentro de tu cuarto. No, mire. Después, con el tiempo, en esa casa tenía un zaguán muy grande a la entrada. Después, en ese cuarto, después se casa mi tío, se va mi tío de la casa, y en ese cuarto se cambia a otra tía mía. Estábamos nosotros chicos y pues en ese día estaba haciendo mucho calor. Entonces mi abuelita nos dice que si queríamos irnos a dormir al zaguán porque estaba más fresco y que para dormir más a gusto. Sacamos las colchonetas que teníamos ahí en las camas, sacamos colchonetas, sacamos cobijas y nos fuimos todos a dormir a la entrada al zaguán. Y le dijimos a esta tía, oye, ¿no quieres pues irte a dormir al zaguán para el calor? No, a mí no me gusta, tengo que mover el colchón y la sábana. No, yo mejor aquí me quedo en mi cuarto. Bueno, pues total que ya nos fuimos mi abuelita, mi hermano y dos tíos que éramos de la edad, a dormir al zaguán. Y pues ya estábamos dormidos y de repente escuchamos que venía mi tía corriendo desde el corral de donde estaba su cuarto, venía corriendo y gritando que pues que alguien se le había sentado ahí en el filo de la cama, que ella sintió a alguien cuando se sume la cama, cuando se sienta alguien, y que pues que ella despertó y pues no había nadie, pero que ella vio cuando se le paró la entidad o el fantasma, cuando se paró y cuando salió el colchón, cuando se levantó el colchón y se fue corriendo ahí hasta el zaguán donde estábamos nosotros, pues asustada. En esa casa ya llegó un momento, mi abuelita vivió en esa casa aproximadamente 35 años. Pues nosotros prácticamente pues crecimos en esa casa. Mis tíos, los más chicos, que somos de la edad, pues prácticamente crecieron ahí en esa casa. Llegó un momento que era tanta la energía y tantas las actividades que pasaban ahí. En varias ocasiones mi abuelita ya con el tiempo empieza a rentar los cuartos, porque pues ya mis tíos se empezaron a casar, se empezaron a ir de la casa. Entonces ya era una casa muy grande y donde nada más vivía mi abuelita y una tía y un tío, los más chicos. Pero ya la casa era muy grande, entonces empezó a rentar los cuartos como bodega, y ella hizo un departamento atrás donde estaba anteriormente el corral. Ahí ella vivía hasta el fondo y todo lo demás de la casa la rentaba como bodega. Llegó un momento que pues ya nos acostumbramos a vivir con estas entidades, que pues ya era muy común ver cómo pues se levantaban las cucharas. Estando en la mesa se veía cómo se levantaban las cucharas y nos las tiraban. Nos prendían las teles, prendían la licuadora, pues prendían ya, pues, de repente se veía que se caían los trastes, pues no estaban los trastes caídos. Y llegó una temporada donde empezaban a cerrar con llave las puertas, y a veces dejaban a mi abuelita encerrada en el cuarto porque las encerraban con llave, pues obviamente las llaves afuera. Y o a veces que se querían meter al cuarto, pues ya estaban cerradas por dentro las puertas. Entonces optaron por todas las puertas de los cuartos, ya no tenían chapa porque las
la cerraban con llave. En una ocasión estaban en una reunión mi tía, mi tío y unos amigos de ellos ahí en la sala del nuevo departamento que se hizo hasta el fondo. Estaban conviviendo, estaban cotorreando, cuando de repente había unas velas en una mesa de centro, unas velas decorativas. Estaban platicando y de repente se les prende la vela de la nada. Y pues eso sí lo vieron todos los invitados que estaban ahí en la sala, pues alrededor de la sala de repente estaban platicando, estaban jugando, estaban en el cotorreo y pues de repente les prenden la vela que estaba ahí decorativa en el centro y pues todos se fueron, ya no quisieron estar ahí en esa casa. Mi abuelita muchas veces vio que había una persona, un hombre que se parecía mucho en la complexión a mi tío el más chico. En varias ocasiones que mi tío se iba de parranda y ya llegaba noche, pues a veces mi abuelita lo estaba esperando y veía que pasaba esta persona por afuera de su cuarto y se dirigía al cuarto de mi tío. Entonces a veces decía mi abuelita, ya llegó este muchacho, ya me puedo dormir. Y a los 15 o 20 minutos se veía que llegaba mi tío. Entonces mi abuelita decía, oye, pues no habías llegado ya. No, mamá, pues yo voy llegando. No, acabas de pasar por aquí. No, mamá, yo voy llegando de la fiesta y yo no había llegado. Entonces hubo como 3 veces que vio a esta persona que era la misma complexión de mi tío. Al paso del tiempo la casa pues ya era muy grande para mi abuelita y para mi tío, que eran los últimos que quedaban, que decidieron mejor venderla. Se la vendieron a una persona de ahí cerca del centro histórico porque la iba a utilizar como bodega de sus productos. Cuando se la venden, el dueño, el nuevo dueño, decide meter a su papá en el departamento donde era, digamos, la casa de mi abuelita, donde era el departamento nuevo que hicieron en el fondo. Decide meter a su papá ahí. Pues ven, papá, y pues voy a ocupar todo lo demás de la casa, pero pues para que no pague renta, tú te quedas ahí en el departamento de atrás. A los 2 días que ya se habían cambiado, llega este señor a meterse al departamento con mi abuelita, donde estaba mi abuelita, y ve a esta persona sentada afuera de un baño. Había un baño que se conectaba, que podías entrar por el patio o podías entrar por el cuarto principal, por la recámara principal. Entonces llega pues el señor y ve a esta persona que mi abuelita veía sentada fuera del baño, agachado. Entonces el señor pensaba que era mi tío, el más chico. Mi tío se llama Jonathan. Entonces el señor le dice, oye Jonathan, ¿qué estás haciendo aquí? Pues ya no es tu casa, salte. Se levanta esta persona y se mete al baño. Entonces este señor dice, ahorita lo voy a agarrar. Corre al baño y le cierra la puerta por fuera. Dice, ahorita lo voy a agarrar por el lado del cuarto. Que está haciendo él todavía aquí, pues ya están mis cosas y todo. Entonces el señor corre, cierra la puerta de la que estaba por el patio y corre y se mete a su cuarto y al momento de llegar, pues la puerta estaba trancada por dentro. Empieza a pegarle, oye Jonathan, no sé qué, y de repente se abre la puerta. Al momento de abrir la puerta, pues no había nadie, y
y este señor pues es tan impactante el miedo que tuvo que le da diabetes. Entonces el dueño, y pues el señor se sale, ya no quiso volver a regresar a esa casa. Pasa el tiempo, al parecer pues no sé qué haya pasado con los dueños antiguos, o los dueños nuevos más bien, a las personas que compraron la finca, no sé qué pasó, que deciden tumbar la casa. Deciden tumbar la casa porque no sé qué haya pasado, que no pudieron hacer la bodega ahí, el almacén como lo querían, tumban la casa y hacen departamentos. Entonces hasta la fecha los mismos vecinos dicen que pues que nadie quiere rentar esos departamentos porque los asustan mucho, porque no aguantan, porque les apagan las luces, les prenden las luces, pues que les hacen muchas cosas a la gente que renta los departamentos, por eso es que seguido están solos. Pues esta es mi historia de esa casa. Hay muchas historias más que nos pasaron tanto a mí como a mis tíos, como a mi abuelita en esa casa. Pero pues espero les haya gustado. Bueno, ¿qué les pareció? O sea, muy interesante. Lo que más me ha gustado de todos estos relatos es que definitivamente, como los han escuchado, son personas normales, personas que nos lo cuentan con mucho cariño, que han querido que ustedes conozcan este tipo de situaciones y que en mi caso yo me he identificado con las tres situaciones. Ahora aquí él nos está contando esto que le pasa con su familia en esa casa. Y yo estoy seguro que más de uno de ustedes hemos visto algún tipo de entidad en nuestros hogares o en alguna instalación de nuestra familia. Pero ha quedado como ahí. Lo importante es cuando esa presencia empieza a interactuar con nosotros. Y es lo que nos cuenta nuestro compañero motociclista desde las tierras del norte. A mí me parece que cuando esas entidades, porque lo difícil es evaluar si era un familiar o no, lo difícil es evaluar si eso estaba antes de que llegara la familia y estuvo dormido, después se volvió latente, o definitivamente es un remanente de un familiar en esa casa o en esa instalación, porque le iban a volver bodega. El punto es que interactuar con ellos es, yo creo que, de las experiencias más impactantes que podemos recibir todos. A mí me gustó mucho este caso. Yo quiero que ustedes me escriban si les han pasado más historias de estas. Quiero que me escriban definitivamente si tienen una historia así súper interesante y hacemos otro programa con este tipo de historias enviadas por ustedes. La verdad, este programa, como lo quisimos hacer, me ha gustado muchísimo porque es interacción de ustedes. Son historias de ustedes, son historias reales que los vivieron. Y así estoy seguro que muchos de los que estamos escuchando tenemos unas historias fascinantes que sería muy bueno que las pudiéramos compartir en nuestros programas futuros. Sigue al Lobo en YouTube, Instagram y todas las redes como Lobo Templario AAC. Y si no, que os lleguen visitantes en la noche. Y así hemos llegado a este
final del capítulo 8 de Casos Latinos Paranormales. Capítulo 8, o sea, les había dicho que esta primera temporada, porque la empezamos tarde, solo iba a tener 9 capítulos. Y la verdad, se me pasaron volando. Han sido 2 meses, 3 semanas, bastante interesantes, bueno, pues 3 meses de una temporada que yo la he hecho con mucho cariño para todos ustedes y he recibido el cariño de ustedes y el apoyo obviamente aquí de nuestro director y de toda la emisora. Ha sido un viaje muy bonito. Nos queda el último capítulo de esta temporada, que quiero hacer algo para que todos interactuemos con esto, y es que quiero que en esta caja de comentarios en la que voy a poner, o aquí en el chat de la emisora, las personas que han venido escuchando fielmente todos los programas me digan cuál fue la historia o el caso que más les gustó de todos los capítulos que hicimos. Así vamos a hacer una recopilación de los 3 mejores y vamos a hacer un mix en este último capítulo de lo que más le gustó a todos dentro de esta temporada. Me gustaría poner todo, pero pues voy a dejar la votación. Quiero que me digan cuál fue la historia que más les gustó, cuáles les gustaría volverla a escuchar, y junta generando este top 3 y poderlas compartir en el último programa. Quiero que todos vayan ya sea el chat en este momento en la emisora, y mañana en el canal de YouTube, en Lobo Templario AC, o escríbanme por interno en mi Instagram, en Lobo Templario AC, y me dices: Lobo, me gustó el capítulo 1, la historia número 2, que era la de las calaveras. No, Lobo, me gustó en el capítulo de las abducciones, la abducción de la mujer que salió por la ventana, no sé. No, Lobo, me gustó de las psicofonías, la de Furcia. No, algo así, ¿sí me hago entender? Y vamos a escoger los 3 casos que más les haya gustado, los 3 capítulos de los capítulos que más les haya gustado, y vamos a hacer una recopilación de esto para que los escuchemos como un especial de cierre de temporada. También quiero saber qué quieren que vengan en la segunda temporada, porque eso no vamos a parar. Gracias a la audiencia, y ahora sí quiero mandar un agradecimiento gigante a todos ustedes. Gracias a la audiencia que hemos tenido durante esta primera temporada, el programa va a seguir. Vamos a seguir haciendo La Hora del Lobo en la segunda temporada, y esta va hasta el mes de diciembre. Gracias a ustedes, y estoy súper contento con esto. Pero quiero que sí me digan qué temas quieres que vengan. Hay gente que quedó pendiente. Tenemos aquí una lista, como la última vez, que Gloria Sanabria, un saludo para ella, un abrazo gigante, que nos manda, que dice que habláramos de ángeles. Francisco también, Carito M también nos mandaba propuestas. Nosotros las tenemos todas anotadas. Es lo bueno de que la dejen en comentarios en el podcast resubido los días miércoles, porque así podemos llevar ese registro. Y son temas que los vamos a ir ahora sí evacuando, ya que no vamos a tener solo 9 capítulos, sino que van a ser muchos más en la segunda temporada. Y podemos generar ese material gracias a todos ustedes. Nos queda el último capítulo. No quiero que se despeguen. Sigue Cómplices, con muy buena música, para otra vez sacudirnos esta energía. Pero sí les digo una cosa: recuerden seguirme si no quieren visitantes en la noche. Oiga, hay que hacer un programa de visitantes en la noche. Cuéntenme ahí si lo quieren o no. Y no olviden, remember, be wild. Has sobrevivido a otra noche de la Hora del Lobo. Considérate afortunado. Esta noche, cuando apagues todas las luces, ten en cuenta
que nunca está solo. Y no olvides, remember, be wild.